la iglesia y todo creyente. Vamos a buscar, ¿verdad?, nuestras Biblias, el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, y vamos a leer desde el 25 al 27. Esto es una palabra hermosa, hermano. Es una palabra que establece unos parámetros, ¿verdad?, que algunas veces pues entendemos que no debieran de estar ahí, pero están ahí. Lucas capítulo 2, del versículo 25 al 27, y leen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Escuche bien, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Hasta aquí Dios bendiga su santa y su divina palabra. Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra. A ti te pertenecen, Señor, y a ti te la daremos siempre, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos, Señor, que me uses para tu gloria, para tu honra. Que no salga ninguna palabra de mis labios que pueda hacer sentir mal a algún hermano o amigo de la iglesia, sino que sea una palabra que edifique, una palabra que fluya para vida eterna. En el nombre maravilloso de Jesucristo, quiero, Señor, orar y clamar por un amigo pastor, por Nelson, este amigo, Señor, Manter, Dios mío, que me compunge orar por él porque es mi amigo personal. Le pido, Señor, que tú pongas tu mano poderosa. Enviamos una palabra ungida en esta hora, Dios mío, donde quiera que se encuentre. Una palabra de salud, Dios mío, sobre él. En el nombre maravilloso de Jesucristo, te pedimos que tú lo sanes, que tú lo libertes, que tú lo restaures, Dios mío. Pero que también te acuerdes de su esposa, de Lilian, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos palabra de vida sobre ellos. Palabra que cambia circunstancias. En el nombre de Jesús, Dios mío, ahora en esta casa te pedimos que según tu palabra sea esparcida, seas tú sanando, libertando, restaurando, sanando el cáncer, libertando al cautivo, Dios mío. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Cuando el pastor mencionó lo de Nelson, pues alguien que uno aprecia, ¿verdad? Uno se duele, se compunge cuando sabe que ha sucedido algo. Manter, el pastor amigo, una persona que el que lo conoce sabe cómo él es. Yo casi nunca viajo para ningún pueblo. Yo fui a la instalación de Mantel a Cabo Rojo, a Laja, allá. Allá fuimos un grupo de esta iglesia cuando lo instalaron allá. Un hermano que pastoreó en Anones de las Marías. Así, hermanos, en esta mañana vamos a entrar a considerar esta palabra. Esta palabra, ¿verdad?, que habla de un hombre ya adulto, con ciertos años de vida ya dentro del pueblo de Israel. Pero este hombre tenía un deseo. Este hombre oraba, este hombre clamaba, este hombre insistía y persistía en unas cosas. Solamente este hombre quería ver la consolación de Israel. Quería, lo que le pedía él al Señor era simplemente que quería ver al ungido de Dios, que quería ver al enviado de Dios, al elegido de Dios a la tierra. Quería ver al Mesías prometido. Y este hombre oraba y oraba. Y dice la Biblia que era un hombre justo y piadoso. Tenía unas cualidades tremendas delante de la presencia de Dios. Cuando usted camina en integridad delante de la presencia de Dios, usted tiene acceso también a clamar a Dios. Cuando usted ama a Dios y ama la palabra de Dios, camina con justicia
delante de Dios. Cuando usted ama la palabra de Dios y guarda los mandamientos de Dios, caminamos piadosamente delante de Dios. Ese es el principio. Y este hombre quería ver con sus ojos al Redentor de Israel. Y no solamente al Redentor de Israel, porque si usted sigue leyendo más profundo hacia abajo, va a encontrar que iba a ser la revelación también a los gentiles, los incluía. Era para gloria de Israel, pero también incluía a los gentiles. Pero este hombre tenía un deseo, un anhelo en su corazón de tener y ver al ungido de Dios. Y le pedía constantemente a Dios, lo que provocó que el Espíritu de Dios vino sobre él y estaba sobre él y estaba con él. Pero ahí quiero entrar ahora. Para ese tiempo el Espíritu de Dios no había descendido sobre hombres que no tenían ministerio. Este hombre no era sacerdote. Este hombre hasta el momento no era profeta. Pero este hombre tenía un deseo genuino de ver al Hijo del Altísimo, de ver el Hijo de Dios. Y comenzó este hombre a clamar, a clamar, a clamar. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y no solamente que vino sobre él, era que tenía una relación personal con él. Y todo el que se acerca al Espíritu Santo de Dios tiene una relación con él. El Espíritu de Dios está para relacionarse con nosotros. Y camina con nosotros. Y vive con nosotros. Y dice la Biblia, dice esta palabra, que el Espíritu de Dios le hablaba. Julio, el Espíritu de Dios le hablaba a este hombre. Y el Espíritu le dijo a él, le reveló y le dijo: no vas a morir hasta que tú veas, tus ojos vean al Redentor de Israel. Vas a ver al Hijo de Dios. Pero ¿qué provocó que el Espíritu de Dios estaba sobre él? La vida que este hombre tenía. La oración que hacía este hombre. Y uno de los requisitos para que el Espíritu de Dios opere en la vida de nosotros es la oración, la búsqueda de Dios, el buen caminar, el amar a Dios y tener un buen corazón, ser piadoso. Y cuando yo leí esta escritura hace mes y medio atrás, yo la había leído muchas veces, pero nunca había tenido una revelación de esa palabra. No podía pasar la página, tenía que volver al escrito. Señor, ¿qué hay aquí para revelarme en esta noche? Mire, hermano, le voy a dar un consejo. Lea la palabra de la forma que usted quiera. Pero yo tengo una forma. Yo leo Nuevo Testamento, ciertos capítulos diarios, y leo Antiguo Testamento, ciertos capítulos el mismo día. Y es una práctica que trae revelación a nuestras vidas. Cuando vamos al lugar secreto, vamos a ese lugar de oración, sin tener preocupaciones, dejando todo afuera. Usted puede tener la situación que tenga, pero si logra entrar al lugar secreto sin ninguna preocupación, esta palabra y el Espíritu Santo trabajará su qué, su alma, su espíritu, le ministrará y cambiará el ambiente de esta mente, hermanos, de esto. Y cuando yo leía esta palabra, iba y decía: Señor, había un silencio profético por 400 años. No había voz de Dios al pueblo, pero Dios le ministraba a un hombre. No sacerdote, no profeta, un hombre común con un deseo. Y este hombre estaba y iba al templo constantemente. Pero el día de que iban a llevar a Jesús al templo, ¿sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Según el relato bíblico, el Espíritu Santo lo movió al templo. El Espíritu Santo lo dirigió al... Mira, hermano, y Kabashalai.
Cuando usted se para aquí como predicador o hermano que va a ministrar, usted no sabe lo que el Espíritu va a traer. El hermano Larito me envía a orar a mí por los enfermos y yo no tenía parte. Y cuando yo me paro aquí, el Espíritu de Dios me lleva a orar por alguien de esta casa. Y el domingo esa hermana volvió, después que la hermana González fue donde mí, fue y puso la mano en el mismo hombro para decirme lo que Dios había hecho con ella. Pero yo no tenía conocimiento de la situación de ella, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Mira, hermano, en esta casa se adora y se respeta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el control de esta casa. Algunas veces el pastor dice cosas del frente que el pastor no sabe que están sucediendo, pero suceden en nuestra vida. Y ya yo no pienso quién le dijo. Pensaba antes así. Mira, hermano, el domingo pasado yo salí apaleado de esta iglesia, pero con alegría. Le pedía, Señor, ¿cómo yo voy a hacer digestión todo esto que este muchacho Michael ha predicado y me ha dado más palo que sazonado? Algunas veces el Espíritu confronta a uno y trae a alguien que no te conoce, para que no pienses quién le dijo. Habló una palabra y yo me fui de aquí dándole gracias a Dios por la palabra. Señor, este hombre no me conoce, no conoce mi condición, pero el Espíritu Santo me conoce. Y ahora le pregunto, de los que estamos aquí sentados, no se le escapa a nadie al Espíritu Santo de Dios. Los que están arriba, los que están aquí. No se me escapa. No se le escapa nada a Él. Por eso, si te dan una parte y tú pronuncias una palabra que no es tuya, pero lánzala, porque hay alguien en la asamblea que la está esperando, que necesita el ungüento. Necesita una palabra que le edifique, que restaure. Pero no te quedes con ella nunca. Lánzala. Mira, hermano, y cada vez que va a haber una impartición en el mundo espiritual, viene con persecución, viene con prueba, viene con empujones, viene con desprecio, viene con habladuría, pero la impartición viene de parte de Dios y el que se la imparte aguanta. Pero lanza la palabra. Si el Espíritu de Dios te la da, dísela. Pronúnciala, porque no es tuya. Y algunas veces Dios pasa a uno por el sedazo. Cuando tú en el caminar diario tienes que decirle a alguien que no conoce, así te dice el Señor en un restaurante, ¿qué vas a hacer? Que el Espíritu de Dios te hable y te diga, dile a ese. Ni el nombre te da. Dile a ese. ¿Le dirías? ¿Le dirías? ¿Le dirías? Dile, porque no es tuya la palabra. Cuando pone la palabra sobre ti y el Espíritu de Dios viene, invade tu espíritu, invade todo tu ser, porque va a traer una palabra que tú no conoces, pero edifica a la persona. Había un prófugo huyendo de un llamado misionero. ¿Escuchó eso? Un prófugo de la justicia de Dios huyendo de un llamado misionero. Y tal vez creía que en San Sebastián iba a seguir huyendo. Y se para a comer en Subway. Con el único problema que allí estaba mi esposa y estaba yo almorzando. Cuando el Espíritu me dice, dile a ese. Y yo digo, ¿cómo que le digo a ese? Si ese hombre es más grande que Edwin González. Y vestido en ropa
de hilo y yunta, dando un limazo por un celular a alguien que quiere estar a la otra línea ya. Y cuando yo le digo, mire varón, siéntese aquí. Y él me miró y se sentó ahí, me obedeció. Y así te dice el Señor en esta mañana. ¿Usted sabe algo, hermano? Que el hombre grande comenzó a llorar, pero no era mi palabra. Yo no lo conocía. Lo único que le faltó a Michael fue llamarme. Desde que habló de la soledad empezó a... Y yo dije, álgame. Comenzó a mi corazón a dar cantazo. Y el Señor, ¿qué es esto? Esto te estoy restaurando, te estoy llamándote a cuenta. Y cuando Dios llama a cuenta es porque quiere restaurar. No importa la edad que tenga, Dios quiere restaurar. No importando, algunas veces en nuestro caminar nos apagamos. Dejamos de ir a los lugares que Dios quiere que vayamos. Y que vayamos a tal lugar a predicar y decimos que no. Y yo comencé a decir que no. Y no. Y no. Y anoche lloraba. Y el Señor trajo un pastor a mi mente, a mi corazón. Cuando yo leía esto anoche de nuevo, hermano, yo comencé a decirle que no a todas las llamadas de predicación. No sé por qué. Comencé a decirle que Dios al Señor, a no ir a predicar a los sitios. Pero este hombre que yo leí esta palabra tenía un solo deseo, era ver al Hijo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de la iglesia en esta mañana? Servirle y estar delante de su presencia. Y ese pastor que yo fui a predicar a su iglesia hace 5 años, iba a entregar la pastoral. Y yo estaba predicando cuando Dios llama a Aarón y le dice, sube y entrégame las vestiduras. Y yo le dije a ese pastor, no es tiempo de entregar tu ministerio. La esposa y la hija comenzaron a llorar. Parece que era una decisión familiar, pero el que entrega ministerio lo entrega bajo la voluntad de Dios, para que no pase desde que te arguyan y te llamen y te confronten y te quieran sacar el corazón. Mire, el domingo pasado en mi corazón no sé cómo no está yo. Si hubiera sido una bomba de aceite hubiese dañado. Si era una bomba de agua se hubiese quemado. Pero en la misericordia de Dios, en la confrontación del Espíritu Santo de Dios, hermano, porque nos ama. Y nos ama y nos ama con amor eterno, hermano. Y este hombre, que con ese deseo de ver al Hijo de Dios, de presentarlo, de tenerlo, ¿a dónde? En sus brazos y verlo. Y el Espíritu de Dios lo mueve. Y yo le quiero decir a la iglesia en esta mañana que el Espíritu Santo es para los jóvenes de la iglesia, para los niños de la iglesia, para los medianos de la iglesia, para los adultos de la iglesia y para los que tenemos edad avanzada como este hombre. El Espíritu de Dios no se limita a edades. Y más adelante le voy a hablar de eso. Este hombre tenía mayoría de edad y todavía el Espíritu de Dios le ministraba cuando se supone que no había descendido el Espíritu Santo. A Dios le plació depositárselo. ¿Quieres una revelación? A través del Espíritu Santo. ¿Quieres una revelación? A través del Espíritu Santo. ¿Quieres una profecía? A través del Espíritu Santo. Mire, no opere con lo que haya profetizado nadie. Opere bajo la administración del Espíritu Santo de Dios. Y este hombre, a pesar de la edad que tenía, no se quitó. Este hombre, yo estoy seguro que seguía orando, persistiendo todos los días. Señor, revélame el día que traen al niño. Revélame el día que voy a tener a tu hijo en la mano. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que ya no lo tenemos en la mano. Lo tenemos en el corazón. Lo tenemos en el corazón, hermano. Lo tenemos en el corazón.
Y cuando este hombre, movido por el Espíritu, vino al templo y vio que estaban presentando al niño conforme a lo que mandaba la ley, lo tomó en sus brazos. Él lo tomó en sus brazos y bendijo ¿a quién? A Dios. Mira, hermano, algunas veces Dios nos suple, nos da, nos lleva, nos exalta, nos cura, nos sana, nos liberta, nos restaura y no le damos gracias a Dios. Y lo primero que este hombre hizo fue tomarlo en sus brazos, bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Te escuchó eso? Conforme a la palabra de Dios. Conforme a tu palabra. No se estaba atribuyendo nada de su oración. Conforme a tu palabra. Llevo 5 o 10 años orando. No. Conforme a tu palabra. Es tu voluntad. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para los gentiles. ¿Para quién vino Cristo? Para Israel. Pero había un misterio desde la fundación de los tiempos. Dice el apóstol Pablo, había un misterio, había un secreto no revelado todavía, que Pablo se le fue revelado, predicar el evangelio a los gentiles, que entre los dos pueblos Dios iba a ser uno. ¿Dónde está eso? Aquí. Mira, hermano, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, escuche bien lo que le dice Simeón a su madre. Ahora comienza el Espíritu de Dios a hablar. Por eso que cuando Dios da una palabra, déla. Y yo le preguntaba a un pastor de nuestro concilio, que es mi amigo, yo estoy mal. ¿Usted sabe por qué? Porque las últimas palabras que le he dado a la gente han sido fuertes. Y yo le preguntaba, ¿por qué yo tengo que profetizar esto? ¿Por qué se me tiene que revelar esto? ¿Por qué lo tengo que hablar? Me dijo, tú no estás mal, porque no es tu palabra. Y me mató el gallo en la mano. Mira, hermano, se nos olvida que esto no es de nosotros. Y eso se nos puede olvidar. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Cuando usted ve la historia de Cristo en su ministerio sobre la tierra, los dirigentes de Israel se levantaron en contra de Jesús. Lo persiguieron. No lo perseguía el pueblo común y corriente. Lo perseguían los sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, porque la prédica de él chocaba con lo que venía a enseñar el Hijo de Dios. Chocaba. Y lo perseguían. Si hablas la palabra que Dios te da a hablar y te persiguen, no nos quejemos. Digamos gloria al Señor. Es tu palabra. Limpié la responsabilidad delante de Dios. Si te dio una palabra, es dura darla, no estás mal. Hay palabras de bendición. Dios te va a dar una casa. Yo veo muchos profetas en la gente. Dios te va a dar esto, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar esto. Pero también he visto otros predicadores que le dicen, corta la relación que tiene porque vas al mismo infierno. Y dile a fulano de tal que está en Utah, te lo voy a traer hecho un hombre. Ahora el predicador estaba mal, el profeta estaba mal, le está
dando un don de ciencia, revelando lo que había. Mira, hermano, lance la palabra que está ahí. Y este hombre le está diciendo a María, todavía no he leído lo que ataña a la vida de María. Le está hablando de que el niño iba a ser contradicho, que iba a ser para tropiezo de muchos, claro, los religiosos. Y una espada traspasará tu misma alma. ¿Sabe lo que le está diciendo a María a él? ¿Sabe lo que está este hombre hablando por el Espíritu a la madre de un niño, de un bebé? Una espada traspasará ¿qué? Tu misma ¿qué? Alma. Está hablando de un dolor intenso. Está hablando de algo que es espiritual, porque el alma con nuestros ojos carnales no se pueden ver. Pero este hombre está profetizándole a ella. Una espada traspasará tu misma ¿qué? Alma. Tuviste gozo cuando lo diste salud. Vinieron los ángeles, vinieron los pastores. Pero el sufrimiento será intenso. Cuando se cumplió, ¿sí? Se cumplió en la cruz de Calvario. La madre ve que su hijo, sin pecado, sin maldad, que ministró a favor de los necesitados, que resucitó a los muertos, que sanó a los enfermos, que libertó al cautivo, y ver a su hijo amado en la cruz crucificado. ¿Cómo usted cree que se sentiría María en aquel momento? ¿Se habrá recordado de Simeón? Mire, hermano, la palabra es así, hay que predicarla como está. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero había alguien más maduro que Simeón. Había alguien en el templo que servía en el templo de día y de noche y que oraba y ayunaba constantemente y estaba en la casa de Dios y no se apartaba de allí. Así, hermano, que eres adulto como yo, y te puedo decir, mira, tengo 68 años, y aquí de 23, pero sigo sirviéndole al Señor. Sigo sirviéndole al Cristo de la gloria. Nunca me ha hecho mal. En los procesos de nuestra vida, yo me puedo escandalizar en un proceso, pero Él me está mirando con ojos de amor. Me está mirando con ojos de paz. Y me está diciendo, en otras palabras, ¿por qué está escandalizado en el proceso? Mire, hermano, cuando llegan los procesos y llega lo que llamamos nosotros tormenta, que realmente son procesos de Dios, ¿cómo yo voy a actuar? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? ¿A qué fuente de agua voy? Busque siempre la fuente de agua viva. Busque siempre la presencia de Dios. Y esta mujer oraba y ayunaba. Y estaba en el templo. Era una mujer viuda, que está en este mismo relato. Y el evangelio de Lucas comienza diciendo en este evangelio que está poniendo el ministerio de Cristo, los eventos, en un orden cronológico. Y usan las palabras que sí sé que son ciertísimas. Esto es cierto, cierto, cierto y cierto. Eso es lo que dice Lucas cuando le escribe a Teófilo. Mire, hermano, y estaba también allí una profetisa, escuche bien, una profetisa. Y una profetisa es alguien que tiene revelación de Dios y las trae al pueblo. El que tiene un don
de profecía recibe palabra de Dios y las traspasa al pueblo, a la persona que va dirigida a la palabra. Eso es un profeta o una profetisa. No profetiza nada de su conocimiento, ni de su intelecto, ni por el don de sospecha. No, es una persona que traspasa fielmente el mensaje de Dios. Tengamos cuidado cuando se usa así te dice. Algunas veces yo me preocupo porque escucho y así dice el Señor, y así dice el Señor. Pero tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Y la palabra que te traigan como parte de una revelación de Dios, tiene que cumplirse. ¿Verdad, hermano Dionisio? Cuando yo iba por todas las iglesias predicando, recibí una invitación de la iglesia del hermano Dionisio, creo que fue Quique o Joel, yo fui a predicar 2 veces allí. Y yo daba la palabra que Dios me daba. Yo no conocía al varón. No conocía la situación de la iglesia. Y yo le dije ese día al hermano Dionisio, mire sus zapatos. Eran unos zapatos Docker. Está riendo. No se me olvida. Zapatos Docker crema. Y los míos eran los mismos zapatos, Julio, Docker negro. Unos zapatos que yo nunca usaba. Y ese día me los puse. Cuando yo subo al altar veo los zapatos del pastor y seguí predicando. Cuando yo le digo al pastor una palabra revelada por el Espíritu, y la palabra profetizada no se tiene que cumplir hoy. Tardó 13 años en cumplirse la palabra. Yo le dije al pastor delante de aquella iglesia, en un mensaje en lengua yo lo interpreté, el que va a pastorear aquí sale de la banca de la iglesia. Pudieron traer los que trajeron y todos fracasaron, porque la voluntad de Dios era que fuera de a dónde. Y aquel día yo no señalo a la persona porque no me dedico a eso, me abstuve. Pero la palabra que se profetiza es por revelación de Dios. Y esta mujer era profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, escuche bien, de edad muy avanzada, y todavía el Espíritu de Dios se movía en ella, todavía el Espíritu de Dios le daba a profetizar, y estaba en el templo. Y el que ama a Dios, ama a la casa de Dios. El que ama a Dios, ama su palabra, ama la casa, ama la pastoral. Y a sus pastores. ¿Cuánto oran por la familia pastoral? Todos los días. Oro por Adiel, oro por sus niñas. Oro por Julio y Heidi. Oro por Marí, oro por Iván y Mildred, oro por el hermano Jaime y voy a ser pastor, aprendí del pastor. Banca por banca, buscando los matrimonios de la iglesia, orando, declarando bendición, hermano, declarando bendición, declarando cobertura, declarando que Dios protege, declarando que Dios sana, no importando las circunstancias que tengamos. ¿Sabe las horas de oración que se hizo en mi casa por Eliezer? Porque lo veía como si fuera uno de mis hijos. Ese es el amor de la iglesia, la hermandad de la iglesia, no importando los años que tenga, no importando si tienes 20, 15,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. El Espíritu de Dios se mueve todavía en cada uno de nosotros. Se mueve el Espíritu Santo. Se mueve el Espíritu de Dios. Porque lo da sin medida. Y está todavía en operación en la iglesia. Y dice la Biblia que esta mujer era profetisa, de edad muy avanzada, y había vivido con su marido 7 años de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Tenía 84 años y seguía orando, ayunando, clamando delante de la presencia de Dios. Los adultos de la casa deben de ¿qué? De orar y buscar la llenura del Espíritu Santo. Y yo me gozo cuando veo al hermano Eladio orando. Cuando el Espíritu de Dios toma al hermano Eladio y se pone colorado. Es una de las manifestaciones y comienza a hablar lengua. Mira, hermano, desde que yo llegué a esta iglesia, Eladio está. Desde antes de estar yo en esta iglesia, Eladio estaba. Cuando la iglesia estaba volteada para el otro lado, para Mr. Cardona. ¿Quiénes conocen esa iglesia? Yo vivía cerca, hermano. Yo era un niño que cogía bicicleta por allí, tiraba piedra, jugaba cocose. Y el hermano Eladio estaba, la hermana Angélica estaba, la hermana Amparo estaba. Mira, hermano, la iglesia estaba volteada para la otra calle de la panadería. Y yo era un niño y pasaba por allí y miraba. Y veía las manifestaciones del Espíritu Santo. Y no sabía que un día iba a desear ese mover del Espíritu Santo. No lo había contemplado nunca en mi niñez ni en mi juventud, desear la llenura del Espíritu Santo hasta que no llegué a la iglesia. Mira, hermano, y yo cuando escuché, leía de esta mujer, me vino a la mente la noche que yo llegué a la iglesia. Y cataramanso, y ramanse, leamanse. No te olvidarás nunca de cuando llegas al Señor y cómo llegas. Y cataramanso. Llegué a la iglesia, un joven estudiante con necesidades espirituales, hermano. Cuestión de los físicos no me hacía falta nada. Tenía carro, tenía trabajo, pero tenía vacío en mi corazón. Usted sabe, me senté en la última banca. Esa es la banca, perdónenme los hermanos que están atrás. Yo llegué un viernes en un culto de jóvenes y había gente de la mitad de la iglesia para acá. Yo me senté en la banca de los desahuciados. Mi hermano, no había nadie allí. Usted se puede reír y yo también, pero era la realidad. Hacen el llamado, yo no pasé, estaba compungido, pero usted sabe algo. La pastora de la iglesia me echó mano por el brazo y me trajo al altar. ¿Usted sabe lo que hizo esa señora, esa hermana? Allí el Espíritu Santo de Dios me tocó. Allí me tocó el Espíritu Santo. El que bebía ya dejó de beber. El que se metía a la cancha de Colina a hacer cosas, estacionaba el carro al revés con el frente para salir de la urbanización. Esa noche Dios quebrantó todos los grupos que yo pertenecía, hermano. Todos los quitó de un plumazo. Me llevó al altar y el Espíritu de Dios ministró a mi vida. Ya no tenía deseo de hacer cosas, ni de ir a ciertos sitios. Entonces me preguntaban en mi casa, ¿por qué estacionas el carro hacia la salida? Porque no quiero ir a la cancha. Si voy a la cancha, no salgo de la cancha. Allí estaba el núcleo de un grupo cerrado, hermano. De un grupo cerrado. No mucha gente de la organización entraba a ese grupo.
Era un grupo cerradito, un grupo violento. De allí me sacó el Señor. Y yo soy de los que no me gusta hablar de las cosas que no se deben de hablar, de donde Dios saca a uno. Te sacó de ahí, no vuelvas ahí. Eso no edifica. Lo que edifica es que Cristo restauró mi vida aquella noche. Me quitó todo lo que tenía de encima, hermano. Me lo quitó de un plumazo. Yo digo de un plumazo. Me llevó al altar la hermana. Y de que me arrodillé allí, algo comenzó a ministrar en mi corazón. Fueron dos cosas diferentes. Porque el Espíritu Santo ministra en tu juventud. Y el Espíritu Santo ministra en tu adultez, en tu vejez. Todavía el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Y está con el hermano Dionisio, está con el pastor, con la hermana Nícida, está con el hermano Fuentes, con Delfín, con su esposa. Y el Espíritu Santo está con Angie, con Cookie. Está con las personas. Te lo da y no te lo quita. No lo contristes. No lo enojes. Órale a Dios. Y esta mujer tenía 84 años, hermano. Casi un siglo. Yo no quiero sacarle la edad, hermana. Yo hice el ejercicio, pero no lo voy a hacer acá. Mira, hermano, esta hermana tenía años. Y todavía profetizaba, todavía tenía gozo. Y estaba siempre presentándose en la misma hora y daba gracias. Iba a la misma hora al templo a dar gracias. Y cuando esta mujer vio al niño, ¿usted sabe lo que hizo? ¿Comenzó a qué? A compartir al Hijo de Dios. Empezó a compartir a Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo un niño. Me imagino a esta persona hablándole al pueblo diciendo, este hombre Simeón, esta mujer Ana, diciendo, yo vi al Redentor de Israel. Tú estás loca, tú estás loco. Hasta que Jesús sale a ministrar. Y mire, si el Espíritu Santo de Dios es el motor, es el eje de la iglesia, dígame qué milagro hizo Jesús del 1 al 30. Aparte de enseñar a los escribas y a los sacerdotes en el templo, los 12. Nada, hermano. Nada. Cuando fue al Jordán lleno, fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Y de allí vino, después de las tormentas, del desierto, vino lleno del Espíritu Santo, vino del poder del Espíritu Santo. Imagínese, hermano. ¿Quiere poder? ¿Quiere autoridad? ¿Quiere unción? Todo el mundo quiere unción. Todo el mundo quiere autoridad. Todo el mundo quiere el ministerio de fulano. Eso es un gran error. No quiera el ministerio de nadie, hermano. Usted ore a Dios que le dé el ministerio suyo, que le dé la unción suya, porque tal vez el ministerio es más grande, tal vez la unción es más grande. No pidamos nada, no limitemos a Dios. Mira, hermano, pidámosles a Dios la llenura del Espíritu Santo y la consagración y la búsqueda de Dios. Él va a comenzar a otorgar dones. ¿Usted cree que es fácil que le den dones del Espíritu y que le digan a usted, te voy a dar un don de ciencia y tú no sabes lo que es el don de ciencia, y comience a hablarle a personas, a interpretar cosas? Y tú, ¿pero qué es esto? Mira, hermano, a eso hace el Espíritu Santo de Dios, nos enseña, nos educa. ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Mira, hermano, yo estuve casi un mes hablando en lengua y no las podía detener. Cada vez que yo adoraba al Señor, comenzaba a hablar en lengua donde estuviere. Y podrían decir, este está loco, ¿qué está hablando? Las otras noches yo oraba en un cuarto en mi casa y comencé a hablar unas lenguas y no podía detenerlas. Y si el vecino las escucha, va a tener que decir que para sacarlo. Si el Espíritu de Dios viene, tú no lo vas a poder controlar. Y máximo cuando es por primera vez.
Y yo trataba los otros días de detener las lenguas y comencé a tener un dolor en la garganta. O la suelta, las habla, o te barato porque estás adorando. ¿Se recuerda cuando fue lleno del Espíritu Santo? ¿Se recuerda ese primer día? ¿Se recuerda esa primera noche? No se olvida, hermano. No se olvida. Y yo vuelvo a donde empecé. Cuando este hombre, el Espíritu se posó sobre él. La Biblia no dice cuál fue la reacción de él, ni cuánto tiempo estuvo este hombre orando hasta que llegó. Pero yo sé que el gozo es indescriptible. Cuando el Espíritu llega y te imparte la paz que imparte en el corazón. Mi corazón podía estar lleno de amargura, de odio, de rencilla. Pero aquella noche en el altar yo salí limpio de allí. Y este hombre que le pidió a Dios, permite que mis ojos vean a tu Hijo amado, el Redentor de Israel. Cuando el Espíritu llegó sobre él. La Biblia no expresa, no hay palabras, no lo expresa, no lo escribió Lucas. Lo que sí sé es que esto es una realidad de la vida de nosotros. Los hermanos adultos, siga orando, siga con la llenura del Espíritu Santo. Los hermanos de edad intermedia, siga orando. Y el que no está lleno, pida la llenura del Espíritu Santo. A los jóvenes de la iglesia, pida la llenura del Espíritu Santo. No contristee el Espíritu Santo de Dios, sino que siga manteniendo una relación profunda con Él, porque Él los guiará ¿a qué? A toda verdad. Mire lo que es el Espíritu Santo. Nos guiará a toda verdad. Aquí mi parte y nuestro pastor con nosotros. Yo quiero decir algo. Todavía yo creo en el Espíritu Santo. Y tú sabes algo, el Espíritu Santo mueve a uno a estar en la iglesia. Y a veces yo no me explico, yo creo que la pandemia detuvo mucha gente. Se acostumbraron a venir el domingo nada más. Tú sabes que yo no puedo estar sin estar en la casa de Dios. Porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y en este lugar se mueve el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y lo que no hace psicólogo, ni psiquiatra, ni a quien usted pueda consultar, lo hace el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabe por qué aquí los lunes se ora? Israel dice que fue movido por el Espíritu para ir al templo a ver a Jesús. No fue movido por el Espíritu a él en casa de María. Fue movido por el Espíritu a ir al templo a ver a Jesús. Es que aquí nos encontramos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, por favor. Madeline, ven acá. Yo quiero que no se vaya, porque es que esto ahora es que se va a poner bueno. Nísida, ¿cómo es que, Madeline, yo quiero que tú me cantes ese cántico que dice, Santo Espíritu, te invitamos, ¿lo sabes? Dale un micrófono a Madeline. Marlene Vega, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y este Dios no se equivoca en hacer lo que tiene que hacer.
Ven acá, Duamel. Duamel es tu nombre. Ven aquí. Ven aquí. Yo tengo una carga por ti cuando te saludé. Porque hay cosas que uno quisiera que salieran de una manera y salen de otra. Y a veces le preguntamos a Dios tantas cosas, pero Dios tiene el control de todo. A veces yo no te conozco, yo creo que ni he hablado contigo. Carlos, ven acá, tú fuiste el que predicaste. A veces las cosas que pasan, porque a veces nos hieren tanto y nos han golpeado, y a veces quien más tú amas llora ante Dios, que Dios tiene el control. Dios verá tus lágrimas. Wow, yo tengo una unción aquí. Bienvenido A este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y poder, bienvenido a este lugar. Si usted llegó con una necesidad, Espíritu Santo, bienvenido. yo le invito, no se vaya de aquí. Yo quiero orar por usted.